Hoy, una vez más, señor presidente, señores asambleístas, me dirijo a ustedes con una de las tramas que involucran una vez más al ministro Lofredo en sus suspicacias, en ser parte de una trama de dolor, tragedia y obviamente boicot interno para las Fuerzas Armadas. Me dirijo a ustedes con la firme convicción de que debemos actuar con responsabilidad y absoluta transparencia en un tema que nos involucra a todos como ecuatorianos y ecuatorianas. La fiscalización, sobre todo en este contrato que me voy a dar y me voy a permitir leer el número de contrato. Número de contrato 2024-B-006, relacionado con adquisición de prendas de intendencia para la Fuerza Terrestre. Celebrado, una vez más, en el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección del ministro Giancarlo Lofredo. ¿Y con qué empresa? Desde aquí empieza la trama. Con una empresa llamada Cambio Corporation, por un monto de $10,5 millones de dólares. Este acuerdo, suscrito el 9 de diciembre del 2024, exige una revisión exhaustiva debido a una serie de dudas, señor presidente, señores asambleístas, que ha generado en nuestra sociedad y obviamente en un cambio de transparencia y responsabilidad por parte del ministro. Lo que hoy nos llama profundamente la atención es que lamentablemente este proceso generado una vez más en el Ministerio de Defensa no ha sido el correcto. Aparece una vez más la empresa que yo hace poco tiempo les había anunciado, High Defense Solution. Esta empresa no sale del panorama ni mucho menos del rastreo del señor Giancarlo Lofredo. Esta empresa ha incurrido en graves incumplimientos con el Estado ecuatoriano y sobre todo está como un contratista incumplido. Podría haber sido indirectamente beneficiado, obviamente aquí, a través de Cambio Corporation. No podemos ignorar, señores asambleístas, estas irregularidades que amenazan el compromiso que debemos mantener con el pueblo ecuatoriano y sobre todo con nuestra responsabilidad de ser legisladores. Es imperioso que se esclarezca esta situación y qué pena, señor presidente, que no se encuentre una vez más el señor ministro y tampoco la CERCOP, que aquí voy a poner un paréntesis, que la CERCOP ha anunciado de que no va a venir acá a la Mesa de Justicia y Estructura del Estado porque aparentemente se ha abocado conocimiento en la Mesa de Seguridad en donde preside la señora Inés Alarcón. Hago un llamado de atención, señor presidente, como asambleísta, que lamentablemente la CERCOP no lea los documentos y se lleve, simplemente por amistades y compadrazgos, y que no sepa y ni se haya enterado que la mesa de seguridad, en donde el asambleísta, incluso Javier Jurado es parte, no ha abocado conocimiento de este tema en particular. Aún así, tenemos que continuar con este lamentable proceso de fiscalización. Voy a hacer un breve repaso de las fechas en la línea del tiempo para que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo. El 26 de marzo del 2024, la Policía Nacional solicita a la CERCOP que se registre como proveedor incumplido al señor Mark von Rensels. Como la anterior vez les había anunciado, existen documentos para que se compruebe lo que se está anunciando. Señores asambleístas, medios de comunicación, este es el documento en donde la Policía Nacional, el 26 de marzo del 2024, solicita a la CERCOP que se registre como proveedor incumplido al señor Mark von Rensels y al señor Franklin Antonio Esparza de la Vega como representantes de la empresa High Defense Solution. Este registro no se realizó hasta el 23 de julio del 2024. Fue en cumplimiento, obviamente, al artículo 9 y 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. A pesar de ser una empresa incumplida y que no tiene las garantías para brindar todos los servicios de defensa nacional, el Ministerio de Defensa, en cabeza del señor Giancarlo Lofredo, adjudica el 19 de agosto del 2024 un contrato millonario por $34 millones a la empresa High Defense Solution en adquisición de cascos y chalecos para nuestras Fuerzas Armadas. Y como les había anunciado, mandaron a nuestros militares, porque ninguno de los chalecos y cascos que tiene esta empresa tiene las garantías que obviamente necesitan para la protección humana, que es ser AAA. En el marco del conflicto armado interno, que incluso el señor presidente Daniel Noboa ha dicho que es una hecatombe nacional. Aún así, este contrato ha generado serias dudas no solamente en medios de comunicación, sino también en las personas y población que conocemos de lo que son contratación pública. Y aquí me voy a detener una vez más, señor presidente, porque lamento mucho que el señor Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, aparte de tener asesores contratados como servidores públicos y asesores ad honor, nunca le mencionaron
que bajo el reglamento para la contratación de bienes de defensa nacional se tenía que haber hecho la contratación de chalecos y cascos. Él lo hace a través de la contratación pública general. La empresa High Defense Solution no está dentro del banco de elegibles de empresas para bienes de defensa nacional. Lamento mucho que el señor ministro no dé la cara y tampoco tenga el tiempo suficiente como para leer que este era el reglamento para contratar todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de defensa nacional. Aún así, no solo las prohibiciones, no solamente el reglamento, el señor ministro se pasa por las galletas. El señor ministro, para beneficiar a sus amigos de la empresa High Defense Solution, hace, señor presidente, 2 acuerdos ministeriales con números 185 y 189 para adjudicar a High Defense Solution para lo que es la contratación pública. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, ¿desde cuándo acá un acuerdo ministerial está sobre la ley? Y por último, aún teniendo en cuenta el reglamento, la ley, la constitución, el comandante de las Fuerzas Armadas notifica bajo escrito al señor ministro y le manda una carta explicando que no puede hacer contratación alguna con la empresa High Defense Solution. ¿Por qué? Porque está como contratista incumplido y además no cumple con las garantías del caso. Aquí se encuentra el documento con número 0577, con fecha 17 de marzo del 2025. Con todos estos documentos, el señor ministro no toma cartas al asunto, no escucha el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no aboca conocimiento de lo que es el Reglamento de Bienes y Servicios de Defensa Nacional y aún así hace 2 acuerdos ministeriales para el beneficio de esta empresa. Pues bien, presuntamente todos estos estándares no cumplen los chalecos y los cascos y creo que ahí ya el señor ministro se tuvo que haber detenido por honorabilidad y por ética profesional. Lamentablemente, a pesar de la gravedad del señor ministro, sigue sin dar respuestas claras, sigue en patios poniendo un chaleco y diciendo, a ver, vengan, disparen. No es así el debido procedimiento de garantía balística y solamente aparece cuando su amiga Inés Alarcón lo llama a la comisión en donde incluso el señor asambleísta Javier Jurado, que está aquí presente, pertenece. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Cambio Corporation con todo esto? Aquí viene la segunda trama de La Rosa de Guadalupe del señor Giancarlo Lofredo. La respuesta es crucial, señores de los medios de comunicación. Para comprender lo que está sucediendo, según las investigaciones y los actos de fiscalización, pero las investigaciones periodísticas del medio La Posta y sobre todo, no solamente un registro periodístico, sino el registro público del estado de Florida, demuestra de que la empresa Cambio Corporation y High Defense Solution pertenecen al mismo grupo empresarial, compartiendo ¿qué? Accionistas, directorios e incluso ya temas particulares como. Estoy en la toma de la palabra, señor asambleísta. Tienen la misma dirección, están con el mismo correo electrónico y además tienen los mismos accionistas y directorios. A ver, ya le voy a aclarar, señor asambleísta, porque esto es inaudito y no es correcto. Los registros de Florida muestran que ambos comparten la misma dirección, el mismo correo electrónico. Como si fuera poco, el señor Mark von Resens, quien, al ser representante legal de High Defense Solution, registra en nuestro país como contratista incumplido hasta la fecha 25 de diciembre del 2028. Señor asambleísta Javier Jurado, yo de lo que sé, estamos en el 2025. No particularicemos, o sea, usted está en uso de la palabra, no hagamos alusión. Entonces, las correcciones para todos, señor presidente. Sí, para todos. Aparece como secretario. No, es que ese murmullo, eso es no respeto a las personas. Le agradezco la aclaración. Pero usted tampoco caiga en la provocación. El señor Mark von Resens aparece como contratista incumplido hasta el 25 de diciembre del 2028 en nuestro país. Pero también aparece como secretario de la empresa Cambio Corporation. Misma empresa en donde una vez más aparece el nombre de Bernard von Resens, quien es el presidente de la misma empresa. Vamos con las suspicacias del señor ministro y sus amigos. La trama no termina ahí. Vamos con la línea del tiempo. El 28 de mayo
del 2024, Bernard von Resens nombra a la señora Janet Katzeitz como su apoderada para actuar como representante legal en la empresa Cambio Corporation. Posteriormente, como ya el nombre de esta señora registraba también como parte del directorio, nombran el 30 de octubre del 2024 al señor César Gustavo Soria para suscribir contratos con el Ministerio de Defensa. Finalmente, como ya se registra el nombre del señor como parte de estas dos empresas, el 6 de diciembre del 2024, César Gustavo Soria otorga, mediante poder especial, al señor Luis Guillermo Montes de Oca la facultad de firmar el contrato número 2024-B-006 para la adquisición de material de intendencia para la Fuerza Terrestre. Como ya los nombres se iban identificando como parte del directorio de High Defense Solution, tenían que ir cambiando el nombre paulatinamente en las fechas para que alguien pueda contratar con el Ministerio de Defensa y que no aparezca en High Defense Solution. Es evidente, una vez más, que está realizando modificaciones y movilizaciones legales en el único objetivo para llenar vacíos y facilitar la adjudicación de contratos a favor de quienes ya tienen incluso ya camino de impedimentos legales en nuestro país. Dentro de los productos adquiridos en este contrato de intendencia se incluyen elementos esenciales como mochilas, carpas, ponchos de agua, portaalimentadoras y obviamente también el tema balístico, balas. Pero lo que realmente me llama la atención es que Cambio Corporation presenta una garantía técnica que está dentro de, ya es publicado, y aquí, señores asambleístas, señores periodistas, hasta para ser tonto hay que ser medio inteligente. Presentan una garantía técnica del fabricante de la prenda de intendencia por alimentadoras 9 milímetros universales. Oh, sorpresa, ¿quién es la garantía de Cambio Corporation High Defense Solution? Me permito, señor presidente, leer el segundo y tercer inciso. Dice, durante el periodo de vigencia de la garantía técnica, solo High Defense Solution se compromete a reparar y reemplazar los bienes y partes presentadas en desperfectos, sin costo adicional con el contratante a través de qué empresa? Cambio Corporation. Siempre que estos deban tener defectos de fábrica. Tercer párrafo. Todo lo que tenga que ver con Cambio Corporation en fallas y defectos será remitido a ¿quién? High Defense Solution para su reparación y sustitución. ¿Quién firma la garantía de Cambio Corporation? El representante legal Carmen Consuegra de High Defense Solution. Ya voy a ir aterrizando, señores asambleístas, en el incumplimiento de la ley y lo que dice nuestra Constitución. Además, quiero recordarles, señores asambleístas, que el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y aquí se encuentra la señora subcontralor y no me va a dejar mentir, las subcontrataciones deben cumplir con dos requisitos fundamentales. La primera, no se puede realizar contratación con personas inhabilitadas de contrato y no se deben superar más del 30% del monto total del contrato. Sin embargo, en este caso se está incumpliendo la ley de manera flagrante, favoreciendo nuevamente a High Defense Solution, lo que nos deja un interrogante muy claro. Qué pena que no está aquí el señor ministro. ¿Qué está ocurriendo realmente con el señor ministro y su compadrazgo con la empresa High Defense Solution? Si obviamente la ley es clara, artículo 79, te dice que no puedes hacer subcontrataciones con quienes ya tienen impedimento de contratación. Y como si fuera poco, señores asambleístas, la garantía presentada, como les había anunciado y vuelvo a presentar a los medios de comunicación, tanto la parte inicial presentado por el medio La Posta y la parte final, debido a que se encuentren documentos de reserva, pero ya están públicos en La Posta, ¿quiénes firman? High Defense Solution. Las subcontrataciones, como les decía, deben cumplir estos requisitos y lamentablemente High Defense Solution no los cumple. Y como les decía, Cambio Corporation asegura el buen uso de los anticipos y fiel cumplimiento del contrato. Fue emitido por Seguros Constitución, una compañía que además, como todos sabemos, fue sometida a liquidación forzosa. Una vez más, repito el nombre, Seguros Constitución, fue liquidada forzosamente en fecha 17 de diciembre del 2024. Esto pone en tela de juicio y duda
la capacidad que esta aseguradora tiene para cumplir sus obligaciones y obviamente su aseguradora ya está liquidada. De este modo, la incertidumbre sobre la capacidad para el cumplimiento de los pactos que tiene este contrato hace más grave la capacidad adicional de las irregularidades. Lo que está sucediendo, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación, es absolutamente claro. Una vez más, está usando los vacíos legales y las conexiones con empresas para favorecer a unos pocos que realmente son amigos personales, mientras que la ley y la transparencia queda en segundo plano. Recordemos que en la primera contratación con High Defense Solution no estuvieron involucrados ningún servidor de sus asesores, contratados como servidores públicos, sino 2 asesores ad honor, que se reunían incluso a comer cochinilla con quienes iban a ser contratados para beneficiarse de los contratos y saber de manera ilegal cuáles eran los documentos que presentaban las otras empresas de empuja para saber los beneficios que ellos iban a adquirir. Finalmente, en lo que respecta a la adquisición de estos contratos, resulta preocupante, al igual que el caso del contrato de los chalecos y los cascos adquiridos por las Fuerzas Armadas, que se designe a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Aquí, por favor, señores medios de comunicación, presten mucha atención porque esto también es una irregularidad que no se puede volver a cometer. Se designe como funcionarios del Ministerio de Defensa como administradores de contrato cuando lo adecuado, lo ético y lo profesional siempre es poner a profesionales y representantes de la fuerza terrestre. ¿Y por qué? Porque son los que saben del tema, porque son los que a diario conocen del tema balístico. No se puede colocar, discúlpeme, zapatero a tus zapatos, a un secretario en tema balístico, teniendo a las Fuerzas Armadas y especialistas militares en el tema justamente balístico, y ellos no han sido tomados en cuenta ni en el primer contrato para 34 millones de dólares, ni mucho menos en este. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué no sigue el protocolo y se asigna a quien realmente debe valorar los intereses de fuerza terrestre? Las Fuerzas Armadas tienen justamente personal preparado para el tema balístico y como la anterior vez que abocamos conocimiento dimos los nombres de servidores civiles quienes están dentro de estas adjudicaciones. Es curioso que se ha designado una vez más, y voy a dar el nombre, de la magíster Mayra Teresa Moreira Coello. Vuelvo a repetir. Se ha designado a la magíster Mayra Teresa Moreira Coello, directora de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional del Ministerio de Defensa, para ser parte de esta contratación. Discúlpenme, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, señores del medio de comunicación. La directora de Gestión de Cultura del Ministerio de Defensa es quien que ha sido por parte del Ministerio de Defensa, por parte del señor ministro Giancarlo Lofredo, la representante legal de la contratación. Y ahora consta dentro de los documentos como administradora del contrato. El administrador de este tipo de contratos debería, por ética, por profesionalismo, pertenecer a la fuerza, que se beneficia, obviamente, del mismo proceso. ¿Por qué? Porque los contratos técnicos ellos lo conocen, porque sus vidas son los que corren riesgo. No estamos hablando, señor presidente, de la contratación de bienes y servicios para un restaurante. Estamos hablando de bienes y servicios de defensa nacional para el cuidado de la gente. ¿Y quiénes conocen de esto? Los militares. No, justamente la señora que es gestora de cultura del Ministerio de Defensa. Este patrón es preocupante, pues recordemos que el contrato de 34 millones de dólares para la adquisición de chalecos y cascos también se nombró como administradores a funcionarios del Ministerio de Defensa y no a representantes de la fuerza correspondientemente. Como bien lo dijo Albert Einstein, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten que la maldad sea su patrón. Y hoy, ante ustedes, hago un llamado de atención para que permitamos que obviamente tengamos la verdad y no más corrupción. La vida de cientos de militares están corriendo riesgo y el señor ministro no da la cara, ni tampoco hace bien las cosas. Incumple funciones, incumple procedimientos, no respeta la Constitución del Estado y aparte le pone, una vez más, perdón que sea reiterativa, le pone como administradora de contrato de bienes estratégicos de defensa a la señora de Gestión Cultural del Ministerio de Defensa. Realmente es inaudito. Señores asambleístas, lo que hemos expuesto no es solamente una preocupación simple administrativa.
sino es una cuestión de justicia, de defensa de la transparencia, de la honra que debe acompañar a quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Y quiénes son? Nuestros militares. Están utilizados como carne de cañón y ni siquiera están protegidos para estar en las calles. En cada interrogante que he hecho el día de hoy y la vez anterior que abocamos conocimiento de High Defense Solution, hay demasiadas incógnitas que el señor ministro no las responde, ni de manera textual, ni de manera oral, ni de manera documental. Simplemente guarda silencio. Y ustedes saben, señores medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, el que calla otorga, porque no tiene mecanismo de defensa cuando sabe que los documentos amparan su negligencia. En cada interrogante, cada pregunta que hemos planteado, hay un clamor profundo, urgente, por parte de aquellos que confían en un sistema democrático, que creyeron en la capacidad de los que hoy aparentemente tienen una responsabilidad para gobernar. ¿Cómo es posible, señor presidente, señores asambleístas, que sigamos sin respuestas claras por parte del Ministerio de Defensa, del señor ministro Giancarlo Lofredo? Porque se siguen adjudicando contratos a una empresa que no está dentro de la contratación pública, que además es incumplida con el pueblo ecuatoriano, con el Estado ecuatoriano, y que además sigue jugando con el dinero de nuestro pueblo. Ni los 34 millones de dólares, ni los 10 millones de dólares adjudicados, creo que hayan salido de la billetera del señor ministro. Y obviamente que todo ese dinero es del pueblo ecuatoriano, y dinero que se pagó por algo que no sirve. Estas preguntas deben ser contestadas y obviamente tienen que tener la contundencia de un acto democrático de fiscalización. Es hora de que se asuma la responsabilidad y es hora de poner un alto definitivo a este abuso. Es un proceso de fiscalización altivo, soberano y constitucional y que obviamente el señor ministro tiene que responder. Obviamente que las entidades competentes harán su trabajo, nosotros como asambleístas de la misma manera, pero lo único que le digo al señor Giancarlo Lofredo, que espero que aunque sea en forma de YouTube esté viendo esta comisión, sepa que le vamos a decir no más, porque detrás de cada uniforme hay una familia, hay hijos. Y lo único que hacen cuando muere un militar es entregarnos como familia una bandera del Ecuador doblada en 4 y decir cuánto lo siento. Pero las pérdidas no tienen costo alguno. Así que, señor presidente, concluyo diciendo nunca más a la impunidad, ni nunca más a estos ministros del terror. Muy amable, gracias.